Estás en sintonía con Generaciones Radio, estés donde estés, y el programa Actualidades Dominicanas, con el periodista Apolinar de la Cruz. Marzo del 2019. Gracias por su sintonía en una nueva emisión del programa Actualidades Dominicanas, transmitido por Generaciones Radio. Estés donde estés, con Apolinar de la Cruz y Reginas del Nogal. En la dirección general, Héctor Mena. En la gerencia de producción, Kelvin Mora. Y en los controles, Johnny Fraquier. Twitter, Instagram, Facebook, @Generaciones Radios. Así se inicia Actualidades Dominicanas. Buenas tardes, profesora Regina. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos los oyentes y como todos los sábados aquí reunidos para compartir una hora de informaciones, comentarios, farándula con todos ustedes. Hoy damos inicio al programa con mucho entusiasmo porque vamos a comentar algunas noticias que son gratas y otras pues no tan gratas, pero damos inicio con la oración de costumbre. En este santo momento, en este santo lugar y en esta santa hora, en nombre de la Santísima Trinidad, los cristianos clamamos por la caída del régimen comunista, la salida de Maduro y todos sus asesinos y adeptos a este régimen. Fuera en nombre de Jesucristo, por tu dolorosa pasión, ten piedad y misericordia de nosotros, de Venezuela y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Dios inmortal, ten piedad de nosotros, de Venezuela y del mundo entero. Que así sea. Amén. Agradezco que Apolinar me ha permitido dar inicio al programa con la oración y una oración pidiendo por la liberación de Venezuela de toda esta banda de asesinos y de narcotraficantes. Bien, dándole continuidad a las noticias, tenemos que el miércoles 27 de febrero el presidente de la República, Danilo Medina, en su rendición de cuenta a la nación en la Asamblea Nacional, informó que aumentará el salario mínimo de 5.117 pesos a 10.000 y los salarios de 10.000 a 20.000 recibirán un incremento de un 10%. Los salarios superiores de 20.000 pesos hasta 30.000 recibirán un incremento de un 5%. Bueno, esta es una buena noticia. Vale decir que esto será efectivo a partir del 1 de marzo. Esto es una buena noticia porque hace tiempo que el empleado público y incluso y también los privados estaban esperando una remuneración, es decir, un aumento del salario que tenía hace muchísimo tiempo que no se daba vigencia al aumento de salario. De manera que, aunque esto no es un salario, no es una cosa que vaya a compensar el alto índice, el alto costo que está la canasta familiar, pero creo que el presidente por lo menos ha aliviado un poquito más el devaluado sueldo de la mayoría de los empleados públicos. Entonces, antes de continuar sobre las bondades de estas noticias, vamos también a ver las cosas negativas que puede traer. Pero, entre tanto, vamos a dar paso a la comentarista y a las profesoras Reginas del Nogal, que también nos tienes otras informaciones importantes. Antes de continuar, quiero decir que me parece muy justa esta decisión de revisar el salario, porque considero que para algunas profesiones, algunas ocupaciones y oficios,
la asignación con que pagan es bastante baja y se le dificulta mucho a las personas poder cubrir la canasta básica y poder cubrir sus necesidades familiares. Así pues que recibimos con bastante beneplácito esta orientación de reunirse para buscar correctivos y tratar de mejorar el salario de los trabajadores. Y yo en esta oportunidad me quiero referir a la posición de todos los venezolanos, que nos quedamos estupefactos al ver cómo la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se reunió y la votación fue adversa a la proposición de los Estados Unidos de entrar la ayuda humanitaria a Venezuela con apoyo militar. Estábamos todos muy pendientes de que esa decisión pudiera favorecer al pueblo venezolano. Y como les decía, estupefactos al ver cómo frente a personas hambrientas, personas con sus organismos debilitados, con anemias crónicas, se quemaba la comida ante sus ojos. Esto era algo dantesco, algo apocalíptico. Y personas también enfermas que estaban esperando con gran emoción poder tener sus medicinas para curar sus enfermedades, y que ante ellos también haya ocurrido esto. Es realmente lamentable y yo no sé qué va a esperar el mundo después de ver todas estas acciones diabólicas, porque no se le puede nombrar de otra manera, y sin embargo piden una reunión en la ONU, y al no recibir el apoyo de todos, porque ese es uno de los requisitos que existe en la ONU, que debe ser aprobado mayoritariamente, y allí vemos cómo China y Rusia se negaron a aceptar esta proposición. Pero es lógico, ellos tienen grandes negocios en Venezuela y a sus regímenes no les importa el dolor de un pueblo que está carente de todo lo necesario para tener una sobrevivencia digna. Así pues que nos encontramos esta semana con una gran desilusión por parte de los venezolanos, viendo que entramos como en un callejón sin salida, y también abrumados de ver que el grupo de Lima, en quien contábamos y teníamos grandes esperanzas, también retrocedió en poder apoyar una intervención humanitaria en nuestro país. Así pues que quedamos, como quien dice, en el mismo punto de inicio, aunque se siguen moviendo piezas por allí, se siguen haciendo contactos para ver de qué manera se pueden buscar soluciones, pero es bastante preocupante que una de las soluciones es llamar a elecciones. ¿Cómo, señores y que apreciados oyentes, se va a llamar a elecciones con un consejo electoral que está todo a favor de Maduro? Todos sus miembros son fichas del partido de gobierno, fichas del partido Quinta República. Entonces, ¿qué garantía vamos a tener de nosotros poder tener unos resultados claros y transparentes? Así pues que vamos a ver qué pasa esta semana, cómo se mueven las fichas, qué nuevas orientaciones vamos a tener para poder encauzar una proposición que arroje una luz ante la conflictiva situación de Venezuela. Sí, lo que pasa es también que es un asunto de geopolítica. Si Estados Unidos no ha intervenido a Venezuela, es por el asunto de Rusia, China y Cuba, que se oponen a la solución de los problemas en Venezuela. Yo entiendo que la solución diplomática en Venezuela hasta ahora no ha dado los resultados suficientes, y la posición de la ONU, a la posición de los organismos interamericanos y de los países aliados a Estados Unidos, debiera ser el de una pronta solución a la situación de Venezuela, dado que además las sanciones que se van poniendo al gobierno de Maduro van a afectar sensiblemente la política y la finanza de Venezuela.
lo que se espera, lo que esperaba la comunidad mundial era una salida rápida de Maduro a través de una estrategia militar de los Estados Unidos que no necesariamente tuviera que crear un enorme o un derramamiento de sangre, porque por ejemplo en Panamá hubo una intervención y en esa intervención Estados Unidos puso fin a la dictadura de Noriega. Entonces hoy lo que están criticando una intervención rápida de Estados Unidos no son los países que están sufriendo las crisis y las dificultades de una oprobiosa dictadura que afecta al país caribeño de Venezuela. En ese sentido, lo más correcto hubiera sido buscarle una salida rápida, ya que la diplomacia, en la dictadura no se entiende de diplomacia siempre que ésta ponga en juego el papel de mantenerse en el poder. De manera que pues insistimos desde este programa a que los organismos internacionales abrevien de manera primordial una salida, una solución a la dictadura de Maduro. Por cierto, continuando con ese mismo tema, tenemos que en la Asamblea Nacional el 27 de febrero, donde se realizaba el desarrollo de los actos conmemorativos, tanto del 27 de febrero como de la rendición de cuentas del presidente, se presentó el embajador acreditado de Maduro, Urcategui, ¿verdad? Y allí hubo un altercado con el periodista Julio Martínez Pozo, debido a que en verdad este señor ya no puede diplomáticamente representar a Venezuela porque el gobierno de Maduro ha sido desconocido. Por lo tanto, el acreditado que debe estar aquí es el gobierno, es el embajador de Guaidó, no el de Maduro, porque si República Dominicana reconoció al gobierno de Guaidó, no podía estar un representante aquí de Maduro. Entonces hubo un altercado ahí y realmente la situación está de esa manera, de manera que Maduro no tiene en los países latinoamericanos ni prácticamente más de 50 países han negado a Maduro como presidente de Venezuela debido a su comportamiento y al régimen de oprobio en la dictadura en la que ha sumergido el país de Venezuela. Los países que han reconocido a los embajadores nombrados por Guaidó deben definir su posición, que sea una posición clara, una posición diplomática, pero que de una vez por todas dejen de lado a esos representantes del usurpador Nicolás Maduro. Así que yo creo que ya todos los países que han reconocido a los nuevos embajadores deben presentar una definición, no estar allí en medias tintas, sino definirse de una vez por todas. Y yo, volviendo al tema de Latinoamérica, pienso que el Grupo de Lima y los países latinoamericanos se retiraron de la propuesta que tenía presente, que había asomado los Estados Unidos, porque ellos creerán que eso podría extenderse, una guerra podría extenderse, podría crearse una confrontación bélica de largas proporciones. Ellos posiblemente, yo analizando y reflexionando, pienso que ellos han tenido temor por sus economías al verse cercanos a apoyar este tipo de acción bélica, y tendrán también el temor de que puedan ocurrir en sus territorios
ataques terroristas. Pero yo digo, no podemos vivir bajo un chantaje. La vicepresidenta Delcy Rodríguez apareció en televisión con una bufanda de Hezbollah, o sea, como diciendo, bueno, ya saben que nosotros contamos, fue de Hamas. Bueno, agradezco la corrección, y asomando como que contamos con el apoyo de los grupos terroristas, así que con nosotros no se metan. Nosotros no, los pueblos no pueden seguir asumiendo con temor ese posible ataque a futuro, pero ese ataque puede darse porque miren, si se siguen creando células terroristas en el territorio venezolano, esas células van a tener un accionar y un campo para poder tener su activismo en todos los países de Latinoamérica. Entonces yo creo que la posición de los gobiernos debe ser radical y tiene que cortarse esta situación en la que estamos sumergidos los venezolanos. Así pues que esperamos que la luz se vea a través del túnel y que esta semana tengamos unas noticias favorables que llenen nuevamente de esperanza, que llenen nuevamente de optimismo a todos los venezolanos que realmente necesitan estar positivos y ver que de alguna manera va a encontrarse una solución a este conflicto. Sí, bueno, continuando con lo que son las noticias internacionales, también tenemos que el canciller ruso no descarta una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, indicó que se cuenta con información de que Estados Unidos planea próximamente comprar armas ligeras, morteros, misiles, tierras, aires, portátiles y otros tipos de armamento para enviarlo a países próximos a Venezuela. Agrega el diplomático que, conociendo los enfoques de la administración de Estados Unidos, todo es posible. No descartó que puedan lanzarse acciones que nuevamente van a infringir todas las normas posibles del derecho internacional. O sea, mire cómo es que estos países aliados, estos países comunistas, mantienen una actitud de paralización de lo que pudiera ser el desarrollo para la liberación de Venezuela. Como decíamos, aquí se ve claramente la oposición de Rusia a que se libere a Venezuela, porque a ellos lo que les interesa son sus intereses, valga la redundancia. Parece que el sufrimiento del pueblo venezolano, para nada a ellos eso le importa, porque estos pueblos, o sea, esos países comunistas en nada llaman la atención a Maduro. Y ellos están viendo, por ejemplo, cómo un camión de medicamentos y de alimentos esenciales fue incendiado. Sin embargo, no se ha visto una declaración de Rusia, de Cuba ni de China comentando eso, pero sí se ve una declaración de ellos tratando de intervenir en una posición de antiliberación de Venezuela por la vía que fuera necesario. Siempre los intereses son lo que están en estos momentos manteniendo y sosteniendo esa terrible dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Así es que habla. El ministro ruso ha manifestado tener una clara posición a favor del régimen de Nicolás Maduro. Esas son declaraciones del ministro ruso, de que al parecer está santiguando la dictadura de Maduro. Fíjense una cosa, que ya Maduro en los diarios y en las informaciones que aparecen, ya no aparece el título de presidente, sino solamente su nombre y su apellido. Entonces, los países han desconocido a Nicolás Maduro, y cómo que estos países que se supone de un comunismo humanitario, que por eso el comunismo ha fracasado en el mundo entero, prácticamente lo tienen Rusia y China. Pero China, por ejemplo, es comunista hasta donde le conviene, hasta una parte, porque en China hay una combinación de comunismo y capitalismo.
donde a ellos les conviene ser comunistas son comunistas y donde les conviene ser capitalistas son capitalistas. Lo mismo está como por pasar en Cuba. Pero de todas maneras, nosotros desde aquí seguimos haciendo votos por el sentido democrático de las naciones libres de América, y ojalá que prontamente el pueblo de Venezuela encuentre el camino luminoso de la libertad. Profesora. Amén. Mira, yo quiero agregar algo más de lo que tú acabas de decir. Pues sí, ellos no tienen ninguna intención de irse de Venezuela, tanto los rusos como los chinos, porque aparte de todos los préstamos que le han concedido a Nicolás Maduro, que esos préstamos no se sabe dónde fueron a parar, en cuáles bancos del mundo y en cuáles bolsillos, pero ellos siguen allí extrayendo el oro, allí también se sigue extrayendo, Irán sigue extrayendo uranio para las pruebas atómicas. Y mira, yo tengo familiares que viven en esa zona de explotación del oro y de todas las piedras preciosas, de los minerales que hay allí, y me comentan que es realmente alarmante el grupo de exterminio que está frente al cuidado de la frontera para que no penetre nadie del lado de Brasil. Ellos están matando indiscriminadamente a los indígenas pemones. Sabes que hay un relato que leí por Twitter, donde dice que los capitanes son como los síndicos, o sea, los alcaldes más o menos, los capitanes de las diferentes regiones indígenas allí en el estado Bolívar, en frontera con Brasil, han tenido que huir, sacar a su familia por las trochas, por los campos, por los montes, porque llegan sin preguntar, disparando en los poblados, disparando en las casas. Es algo que el mundo tiene que saber, y yo no quería desperdiciar esta oportunidad para comunicarlo aquí, de manera que eso se difunda y se siga transmitiendo, que allá lo que está pasando es algo de exterminio de la raza humana, pues algo similar a lo que hizo Hitler, sin ser exagerada, pero por allí va, porque se están metiendo también a buscar las casas donde consideran que viven opositores, las marcan, les quitan los teléfonos celulares a los integrantes de la familia para revisar con quién se comunica, qué mensajes están transmitiendo. O sea que, Dios mío, ¿qué espera el mundo? ¿Qué espera el mundo para reaccionar? Y allá dicen que no quieren una guerra, pero ¿qué más guerra que la que tienen? Exterminando a las personas por el hambre, por falta de medicina, por la inseguridad. Si se ponen a contabilizar y ven la estadística que existe de la cantidad de muertos que aparecen semanalmente en Venezuela por la inseguridad, entonces ¿de qué guerra vamos a hablar? Si la guerra está latente y se está dando allá en territorio venezolano. Bien, y pasando a las noticias internacionales y continuando un poquito con el decreto del presidente, hay mucha especulación sobre la reelección de Danilo Medina, ya que su discurso terminó diciendo que él estaba dispuesto a pagar el precio político que tendría que pagar por el pueblo dominicano. Estas frases de Danilo Medina realmente han creado muchas expectativas en lo que pudiera ser la reelección. La reelección de Danilo Medina ha estado muy en el tapete, y esas frases al parecer deja abierta una posibilidad de que el mandatario vuelva otra vez a aspirar a un cuatrenio. Los trabajos evidentes del presidente Danilo Medina son claros, o sea, ha hecho un trabajo extraordinario por la nación. Y yo digo que lo malo no es si Danilo Medina se reelige. El problema de la reelección consiste en la voluntad o no del pueblo. Y yo pienso que Danilo ha hecho un trabajo extraordinario y que debe de ser el pueblo quien decida si Danilo se reelige o no.
habrá que ver qué posibilidad tiene Danilo, cómo el pueblo recibe un cuatrenio más de Danilo Medina, porque la Constitución dominicana es clara, a nadie se le puede quitar el derecho de elegir y ser elegido. Si Danilo Medina no cuenta con el apoyo del pueblo, entonces pues que no se reelija. Pero si el pueblo entiende que Danilo Medina ha hecho un buen trabajo, yo no tendría inconveniente, y creo que la mayoría es la que decide quién debe continuar en el tren gubernativo. Y Medina ha venido haciendo un trabajo tremendo por el desarrollo del país, de manera que en este caso lo que habría que dejar es que la mayoría decida si él puede o no optar por un nuevo periodo. De todas formas, aparentemente todo está preparado para una nueva reelección, y las encuestas no dan a Danilo por debajo de lo que pudiera ser otra vez el mandatario de la República Dominicana. Veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero todavía Danilo Medina mantiene una posición muy buena de la población como presidente de la República, aunque claro, hay su oposición, porque ni modo, ya Danilo Medina con 3 periodos, pero creo que Danilo Medina va a conquistar de nuevo la presidencia de la República. ¿En cuál fecha, Apolinar, sabríamos si el presidente Danilo Medina va a ir a la reelección o no? ¿Hay algo más o menos algo señalado al respecto? Bueno, Danilo Medina quedó de hablar en marzo. Él quedó de que iba a hablar en marzo. Vamos a ver en este mismo mes. No se sabe si será a mediado o a final, o quizás si lo deja para otra más adelante. Pero como el tiempo apremia, lo más posible es que si Danilo no habla este mes, lo haga al principio del que viene. Pero ya el calendario de la Junta está corriendo. La Junta está tratando de montar todo el aparataje de las elecciones, porque lo que viene es fuerte. Un aparataje bien fuerte, tanto las primarias como las elecciones nacionales son complejas y requieren de mucha atención y mucha aplicación de la Junta Central Electoral. Veamos a ver que sea la democracia la que se imponga y que sea la voluntad del pueblo la que prime. Bueno, la incógnita está pronto a despejarse. Ya sabremos quién realmente va a ir como candidato por el PLD. Hablamos aquí nuevamente del tránsito. Yo he tratado este tema en diferentes oportunidades, pero creo que no se agota el seguir hablando del mismo tema. Aquí cuando circulamos por Santo Domingo encontramos cantidades de problemas. Primero que nada, vemos cómo los carros llamados conchos se detienen en cualquier sitio. No hay una parada establecida para que puedan recoger los pasajeros, sino que de una manera independiente y arbitraria se estacionan en cualquier sitio, creando problemas vehiculares porque frenan de repente y se parquean, y el que viene atrás tiene que estar adivinando qué es lo que va a decidir, si va a continuar, y son decisiones de improviso que afectan a los conductores. También encontramos que las guaguas deben también tener su parada. Eso es necesario para ordenar la ciudad. Aquí tenemos una carta de los lectores que se quejan en La Voz del Pueblo del desorden y caos que sigue reinando aquí en Santo Domingo. Ayer miraba con sorpresa que un conductor se paraba en toda la esquina, se
estacionaba, se parqueaba en toda la esquina para hablar con otro vehículo que venía en sentido contrario. Y tenía una fila atrás de carros esperando que ellos circularan y tranquilamente estaban hablando sin darles ningún apuro, sin ninguna preocupación. Entonces, señores, esto no puede pasar en una ciudad congestionada de unos cuantos millones de habitantes. Tiene que haber un orden para el tránsito. Yo sé que hay leyes que han promulgado, que hay resoluciones, que han existido una serie de intenciones por tratar de corregir la problemática, pero la problemática sigue latente y allí está. Aquí, como les decía, nos dice una usuaria que fíjense ustedes, esto es importante, una empleada pública se queja como, mira, asume un rol como yo soy integrante de la sociedad y tengo derecho a reclamar y a pedir orden, a pedir que se respete el deseo de vivir en una ciudad donde impere el orden, la educación y el respeto de unos conductores con otros. Ella nos dice aquí que en Santo Domingo existe en este momento en el Centro de los Héroes, antiguamente Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, es un sector de la ciudad de Santo Domingo, sede de algunos ministerios, instituciones públicas del país y de los poderes legislativo y judicial, así como de otras instituciones privadas que existen allí y donde se da tapones, se da congestionamiento. El referido sector posee varias calles y tramos comprendidos entre las calles Héroes de Luperón, Paul Harris, República del Líbano, Fray Cipriano Utrera, Rafael Damirón, la Avenida Independencia, entre otras. Actualmente los dominicanos seguimos llamando a este conjunto de oficinas la feria. Anteriormente la calle República del Líbano era de doble vía y hace unos meses la ubicaron de una sola vía en sentido este-oeste, lo cual ha provocado un verdadero caos, dado que en horas de la mañana casi nadie transita en esa dirección. Por el contrario, todos los vehículos públicos y privados tenemos que dar la vuelta por la calle Héroes de Luperón y la calle Paul Harris para llegar a nuestros puestos y centros de trabajo en esta zona, lo cual provoca un verdadero caos y desorden, ya que los camiones de la Coca-Cola, los cuales son muchos, los autobuses o guaguas públicas que siguen varias rutas, más los privados, agravan más la situación y casi se imposibilita el tránsito en ese sector. Y aquí recalco lo que decía un momento. Como empleada pública solicito a las autoridades correspondientes tomar medidas para solucionar este caos. Pienso que una posible solución para mermar un poquito este problema es volver a colocar la República del Líbano de doble vía. Así pues que esto me parece interesante, esta noticia, porque vemos como la misma colectividad, los mismos integrantes están aportando soluciones, porque no solamente es denunciar la problemática, sino sugerir soluciones. Me parece bien positiva esta noticia. Sí, claro, el tránsito realmente cada día, en la misma medida que crece la población y la cantidad de automóviles y de vehículos, el tránsito se torna más difícil, sobre todo por las calles troncales, la Duarte, la Mella, el Conde, la Luperón, etcétera. Todos esos sitios troncales son la feria, son sumamente difíciles en algunos momentos del día. Y cualquier medida que sea vaya tendente a descongestionar y agilizar el tránsito público y privado es sumamente bien recibido por la población. Hasta ahora hemos tenido un caos porque soy de lo que piensa que aquí, como se hace en algunos países desarrollados, quien debiera tener el tránsito, la dirección del tránsito debieran ser los ayuntamientos, pero realmente se han creado organismos y bueno, vamos a ver. A mí me gustaría, disculpe un momento, Polinar, a agregar algo más que tiene relación con el tránsito, y es la queja también de los ciudadanos en contra de los AMET. Los AMET
desempeñan una labor direccionada desde la oficina de tránsito, pero muchos se quejan que en las horas pico lo que hacen es congestionar el tráfico porque empiezan a hacerlo circular y crean confusión. Y algunas veces se hacen unos tapones innecesarios porque cuando la gente ve la luz verde, se supone que tiene que seguir transitando y cuando está la luz roja, pararse. Pero entonces empiezan a mandar el tránsito queriendo aligerar entre luz roja y luz verde y los conductores se confunden y muchas veces se crea mayor tapón. Aquí nos dice también una usuaria que le reclama al presidente: usted nombra funcionarios para que le ayuden en la tarea que les han asignado. Hay hombres que nacieron para dirigir y otros para ser dirigidos, pero en su gobierno usted nombró un director de Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, muy eficiente como su director, pero no tanto como director de la AMET, dando un flaco servicio a su gobierno, puesto que los miembros de la institución ya mencionada no están dando los servicios para la cual fue creada. Los nuevos miembros, amecitos o amecitas, dirigen mal el tránsito, se burlan de los choferes y ocasionan disturbios al hablarles a las personas de manera despectiva e insultante, ya que su educación y entrenamiento dejan mucho que desear. Bueno, yo creo que no se puede generalizar. En este sentido no se puede generalizar porque hay AMET que son muy cordiales, decentes y hacen las observaciones de una manera muy amistosa, ¿no? Pero dejamos esto sobre la mesa para que lo que haya que corregir se corrija para que todo pues pueda fluir de la mejor manera. Eso es lo que quería comentar. Sí, muy interesante que... Sí, por supuesto, escuchamos tu opinión. Muy interesante esa... Okay. Escuchamos la opinión de Johnny Fragiel, quien está por aquí con nosotros y quiere aportar su opinión. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me da la señora Polinar y todo su equipo. Sucedió algo en estos días. Un AMET me detuvo porque yo no tenía el cinturón puesto. Me parece que está bien su trabajo, lo que está haciendo. Y cuando yo le pregunto a él que por qué le estaban pasando 10 conchos en fila con 6 personas adentro y sin cinturón, él me contestó, o los 3 que estaban ahí, 2 muchachas y un muchacho, me contestan que ellos tienen un sindicato. Y yo le pregunté, ¿qué tiene que ver el sindicato con que los carros son para 4 personas y todos con cinturón? Y él me dice, no, eso es otra cosa, ellos tienen sindicato, pero entonces la ley tiene que ser para todos, porque entonces me estás, por lo menos en la parte mía, ok, yo estoy de acuerdo con que tú me multes o hagas tu trabajo, pero tienes que hacer bien tu trabajo, porque es que todos los que te están pasando enfrente ahora mismo, ninguno tiene cinturón puesto, y son conchos todos con 6 personas, entonces la ley no es para todos. Eso es lo que quería aportarte este testimonio. Gracias. Importante testimonio de Johnny Fragiel. Sí, claro. La ley es para todo y creo que todo el mundo debe de andar de acuerdo a lo que establece la ley. Y sobre todo eso es seguridad personal. El que usted tenga su cinturón puesto en su vehículo le puede salvar la vida. Y eso es muy importante. Ahora, lo que nosotros rechazamos de todas maneras son los abusos que pudiera cometer la AMET, como hemos visto en algunos videos y algunas cosas que en otras vamos a hacer referencia a eso en otro programa, de abusos que han sido cometidos por la AMET. Pero en cuanto a nivel general, la AMET tratan de hacer su trabajo. Esperemos que la nueva dirección, el Intran, siga cada vez dinamizando más el trabajo de los AMET. Bien, y pasando a informaciones también de la República Dominicana, tenemos que el presidente Danilo Medina realizó movimientos en el tren gubernamental. Entre estos nombró al nuevo ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, quien hasta ayer era director de Promese. Este funcionario era director del Promese. En el decreto 71-19
Enriquillo Mato pasa a la dirección de Promese, a la dirección de Promese Cal. Luis Miguel Pixirilo Mecabe fue designado director del CEA en sustitución de Pedro Mota Pacheco. Emérito Antonio Roberto Salcedo Gavilán como ministro sin cartera para la seguridad ciudadana en sustitución de Franklin Almeida Rancier. Se recuerda que Almeida en los últimos años ha realizado fuertes críticas al gobierno a través de las redes sociales y declaraciones en la prensa. Igualmente, Juan Francisco Caraballo es el nuevo director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, en lugar de José Casimiro Ramos. Miguel Mercedes como administrador de la Lotería Nacional en sustitución de José Francisco Peña Tavares. Pedro Mota Pacheco es el nuevo gobernador provincial de San Pedro de Macorís en sustitución de Luis Miguel Picirilo Mecabet. Medina designó a Milton Reyes como rector del Instituto Técnico Comunitario de San Luis en sustitución de Víctor Hugo de Lancer. De Lancer pasa a ser asesor del Instituto Técnico Comunitario de San Luis. Rosa Emilia Marte Jiménez queda designada vicerrectora administrativa del Instituto Técnico Comunitario de San Luis, ITSC, en sustitución del arquitecto Julio Peña, renunciante. Bueno, esas son así las designaciones que hizo el presidente Danilo Medina. Sin embargo, hay una designación ahí como la de Roberto Salcedo que realmente no le veo, porque qué experiencia tiene Roberto Salcedo como asesor en seguridad ciudadana, cuando él fue síndico del Distrito Nacional. Por cierto, que no fue un síndico que gozó del aprecio de la mayoría de los compañeros y los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, porque fue un atropellador. Entonces, bueno, pero yo apoyo al presidente en todo lo que haga, porque entiendo que ha hecho un buen trabajo, pero en cuanto a ese señor no le veo el mérito para el mérito ni la experiencia de ese puesto. Al contrario, fue un avasallador cuando estuvo como síndico de sus mismos compañeros. Ah, caramba, bueno, aquí todo se sabe, ¿no? Nada queda oculto en ninguna parte. Hacemos un voto porque al nuevo ministro de Educación, Peña Mirabal, pues se le facilite el camino, se le apoye, las comisiones de enlace del anterior ministro puedan aportarle toda la información para que él pueda iniciar su cartera con un panorama bien claro y con una programación expedita para que pueda realizar un buen trabajo. Así que nuestras felicitaciones al nuevo ministro y decirle que tiene en sus manos una cartera importantísima como es la educación de un país. Esperemos que alcance logros importantes y que pueda desarrollar una bonita labor. Ojalá que sí, que educación pueda tener más un programa cada vez más amplio para la formación educativa, sobre todo de la infancia y de los niños, que haya más programas, que la hora extendida sea diversificada, donde los estudiantes puedan tener verdaderas clases de pintura, arte,
que puedan pues promover las bellas artes, el canto, el dibujo, la pintura. Por cierto, Apolinar, disculpa que te interrumpa, pero hay esta idea aquí sobre la mesa. Sabes que hoy yo trabajé en un programa donde se promueve la enseñanza del folclore, de las tradiciones, cuentos, leyendas, la música, los refranes, los modismos que existen aquí en República Dominicana. Y se daba una motivación para que no solamente en las escuelas, universidades, liceos, se enseñara la materia del folclore, sino también en los grupos familiares, los padres, los abuelos les transmitieran a los niños, a los nietos, todas sus tradiciones, de forma que no se perdieran y fueran llevándose de una generación a la otra generación. Por ejemplo, aquí en el sección de arte y espectáculos encontramos que hay un himno que se llama Soy Dominicana. Mira, este himno está siendo promocionado por 18 artistas de la Orquesta Sinfónica y interpretan este himno de la autoría de Kobe Quintana. Y quien está detrás apoyándolo y financiando está la Fundación Orgullo de mi Tierra. Y a propósito, este himno se estrena con motivo del 175 aniversario de la Independencia Nacional. Soy Dominicana se ha lanzado como una manera de incentivar el optimismo y fe en nuestro país, invitando a la población a valorar lo que tenemos, a disfrutar del presente que nos ofrece y continuar trabajando juntos por la nación que queremos. Soy Dominicana reunió a dominicanos talentosos, artistas destacados de diferentes generaciones, así como de distintos géneros musicales, para juntos interpretar la hermosa canción Soy Dominicano, de la joven cantautora Kobe Quintana, con un arreglo interpretado por músicos que pertenecen a la Orquesta Sinfónica Nacional. En otro orden también tenemos aquí, tenemos que señalar el honor que merecen todas estas intérpretes, todas estas artistas. Natalie Peña Comas es una soprano que alista su debut en el país con La Traviata, de las manos de José Antonio Molina. La dominicana sigue brillando en Austria. La soprano Natalie Peña Comas ha comenzado el año con excelentes noticias para su carrera. Nuevos retos internacionales se suman a los reconocimientos que ha recibido con las nominaciones a Premio Soberano que hizo la Asociación de Cronistas de Arte para reconocer su trayectoria. Bueno, felicitaciones a estas dos, felicitaciones para todos los que auspician el himno Soy Dominicana y para la autora Kobe Quintana y también para Natalie Peña, que lleva el estandarte dominicano en Europa y sobre todo allá donde reside en Austria. Honor a quien honor merece. Así es. Bien, estás en sintonía con Actualidades Dominicanas, transmitido por Generaciones Radio, con Apolinar de la Cruz y Reginas del Nogal. Bien, mire esta joya, profesora. Costa Rica abolirá los combustibles fósiles en una apuesta por ser el primer país decarbonizados del mundo. Carlos Álvarez, el nuevo presidente de Costa Rica, anunció la táctica y hermosa tarea de abolir el uso de combustibles fósiles en nuestra economía para dar paso al uso de energía limpia y renovable. El expresidente de 38 años también quiere que el país sea un ejemplo mundial de descarbonización. La descarbonización es la gran tarea de nuestra generación y Costa Rica debe estar entre los primeros países del mundo en lograrlo, si no el primero, dijo. Rica anunció la hermosa tarea de eliminar los combustibles fósiles de su país para dar paso a una nueva forma de lo que es la nueva manera de mantener el ambiente sano.
los fósiles en una apuesta por ser el primer país descarbonizado del mundo. Costa Rica abolirá en breve todo lo que es el material que pueda ser de contaminación. Bueno, esto es importante que haya un país que la descontaminación a través de la eliminación de los minerales fósiles, porque la provocación de estos minerales son realmente altamente contaminantes para el medio ambiente. Ejemplarizante este anuncio del gobierno de Costa Rica. Mira, deberíamos imitarlos en su gran mayoría, pero hay un problema. ¿Qué va a pasar con los países que tienen grandes reservas de petróleo? ¿Qué va a pasar con ese petróleo? Bueno, ya se buscarán la forma. Pero también quería anunciar que hay un experimento de un carro eléctrico, creo que es en Japón, donde se va a estrenar dentro de poco tiempo el carro eléctrico. Sí, realmente es importante que ya se siga el camino de la descarbonización y que haya una mejora del medio ambiente. Bien, con estas últimas noticias terminamos por el día de hoy la emisión de nuestro programa Actualidades Dominicanas. Quien les habla, Apolinar de la Cruz y Regina del Nogar. Será pues hasta la próxima. Gracias a todos nuestros oyentes. Regina. Gracias por su sintonía y por seguirnos sábado a sábado a través de la emisora Generaciones Radio, Radio Digital. Estés donde estés. Que tengan un feliz fin de semana y hasta otra oportunidad. Así finaliza Actualidades Dominicana, tu programa de entrevistas, noticias, arte y comentarios, con la mejor cobertura nacional e internacional de los acontecimientos más relevantes de la actualidad. Recuerda escucharnos todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en una producción y dirección del periodista Apolinar de la Cruz. Generaciones Radio, estés donde estés. Llegamos nosotros, Sacando Caliche. Todos formamos un equipo que promete quedarse en el paladar de todos los dominicanos. Sacando Caliche con Vicenta Payano y Juan Cuello. A través de Generaciones Radio. Estés donde estés los lunes a las 5 de la tarde. Con segmentos de noticias, salud, farándula, deportes, música, entrevistas y más. Prometemos mantenerte informado. Con la ayuda de las nuevas tecnologías nos proponemos conectarte. Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y en la web. Búscanos ya. Pero Vicenta Payano, ¿qué estaremos haciendo en ese programa? Sacando Caliche. Escuche de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde, Constanza al Día. El análisis periodístico de las noticias más resaltantes del municipio Constanza, así como de lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional, con la conducción de Mimelfis Batista y Roberto Rodríguez, por Generaciones Radio. Estés donde estés. Ha llegado el espacio para enamorados en Generaciones Radio. El amor. Una propuesta para románticos, amantes y apasionados por la vida. Hoy te envío estas flores que robé de un jardín. Todos los sábados de 9 a 11 de la noche, con una selecta oferta musical de los más variados artistas del bolero y la balada. No sé tú, pero yo quisiera.